¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto de nueva cuenta estar con ustedes en estas emisiones que traemos hacia ustedes por medio de las redes sociales. Es un gusto para mí hablar sobre este tema con un gran amigo que ahorita presentaré y que vamos a estar abordando sobre un tema que nos han pedido y que también muchas personas por ahí en los comentarios que ha salido a colación este tema, por ahí lo hemos nombrado, hay veces que nos preguntan, ¿y esto qué es? Por eso el día de hoy nos acercamos con un gran amigo para hablar de los smart contracts o los conocidos como contratos inteligentes. Antes de empezar justamente esta plática con el amigo que vamos ahorita a presentar, lo primero que me gustaría es invitarlos a ustedes que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Al ladito de donde está el botón de suscripción está un botoncito de una campanita que al momento que ustedes aprietan la campanita les va a estar avisando cada vez que estamos subiendo contenido. Y de igual forma que nos puedan buscar en redes sociales como Facebook o que nos busquen en cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes o Google Podcast o varias que hay cadenas de distribución de podcast que nos van a poder encontrar. Búsquenme con mi nombre, Rodrigo A. Ramírez Venegas, o con el eslogan de Estamos listos y seguramente les va a dar información y contenido donde ustedes, de acuerdo a lo que necesiten, ya sea que nos puedan ver o escuchar por medio de algún dispositivo, seguramente lo van a poder acomodar y seguramente los vamos a poder acompañar. De igual forma, los invito a que pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando, ya que en el momento que estamos grabando esta emisión, pues bueno, para podernos concentrar en la plática, pues bueno, nos enfocamos justamente a esta plática y cuando podamos contestar, los vamos a contestar. Por eso sí sería importante que pusieran los comentarios y vamos a estarles contestando. Pues bueno, vamos a presentar a un gran amigo, a un gran maestro que es abogado y que al final de cuentas le gusta mucho también tener interacción con el público, con las personas, con contadores, con mismos abogados, con clientes y también se avienta hasta giras internacionales para poder llevar su contenido de sus pláticas hacia diferentes partes del mundo y que justamente ya habíamos hablado con él para organizar esta sesión, pero también por sus viajes y también por su agenda ocupada, pues bueno, hasta el día de hoy pudimos concretar para podernos reunir en esta ocasión. Él es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho Constitucional, Amparo, también tiene una licenciatura en Derechos Humanos, también tiene una maestría en Juicios Orales, tiene máster propio internacional de prevención de blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance de España, maestría en impuestos, tiene especialidad en prevención y persecución de operaciones de recursos de procedencia ilícita, especialidad en derecho financiero y una máster en cumplimiento normativo en materia penal. Como podrán ustedes observar, varias de estas títulos que algunos pueden estar ya nada más en una cuestión de trámite, bueno, la larga carrera que tiene y lo que le gusta estudiar a este gran amigo que es el maestro Franklin Martín Ruiz Gordillo. Frank, muy buenas tardes, ¿cómo estás? No, no te escuchamos. Hola, hola, mi estimado Rodrigo, así se escucha. Muy Ah, ya buenas te tardes. escuchamos perfectamente. Gracias, por la invitación. También ya sabes que interactuamos en diversos programas en los cuales te he invitado y sobre todo en estos temas de interés. Realmente este tipo de plataforma nos ayuda a intercambiar un poco las ideas que tenemos nosotros como abogados y queremos que se haga de conocimiento al público en general, porque recordemos que no solo nos escucha el público jurídico, ¿no? No, y aparte, este tipo de temas que les llama la atención a contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, empresarios, gente que invierte,
También hablamos aquí de finanzas personales y sobre todo muchos estudiantes que están en etapa formativa y que buscan algún tipo de contenido para poder entender algunas cosas que están viendo en clase y que justamente toda esta labor que, como bien comentas, que ya hemos tenido algunas participaciones en emisiones que tú tienes también y que también compartimos justamente ese conocimiento, yo creo que esta labor que te has enfrentado tú también en tu larga trayectoria de hosting de programas, pues también te ayuda mucho a poder tener esa interacción y por eso es que nos acercamos a ti, Estefan. Así es, mi estimado Rodrigo. Y luego también el cambio que hemos tenido, no solo en diversas áreas del derecho, sino también la transformación que tuvo el COVID ahora en estos años de pandemia, ¿no? Y el uso de la tecnología para las personas de la tercera edad empezaron a utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Y ya aparece esta figura tan importante como son los smart contracts o contratos inteligentes, ¿no? Que realmente, pues ya todo lo es una herramienta que lo tenemos a través de tener el uso del Internet y no solo en la computadora, sino también en el celular, que en el celular tenemos mucha información, sobre todo no solo información confidencial, sino también financiera, ¿no? Oye, Frank, y ahorita yo creo que estás dando un antecedente sobre un cambio evolutivo de nuestra propia documentación, información que podemos tener almacenado en discos, en nube, en servidores, ya ahorita lo podemos ver en el celular, ya ni siquiera está guardado en el celular, sino solamente lo utilizamos como una ventanita de un servidor que podemos tener en la cocina. Ya muchas de estas USBs que pudiéramos nosotros tener, ya también ya pasaron casi a otros términos. Al final de cuentas no hay nada ahí que me pudiera decir referente a que la información se tiene que almacenar en algún lado. Pero digamos que es una evolución natural. En este caso, sobre el tema que vamos a tratar del smart contract, tiene un antecedente mucho más atrás de lo que puede ser la pandemia, porque la misma forma y la evolución de los actos jurídicos que hacen las personas ha orillado a ver nuevas tecnologías y nuevos elementos para poder hacer un convenio, un contrato, ya sea a nivel internacional, ya sea que nos traigamos estas ideas de otros países que pueden estar más avanzados, pero aquí en México ya tenemos este tipo de contratos inteligentes, de smart contract. Como un antecedente, no sé con qué pudiéramos empezar a partir de este, Frank. Mira, como antecedente podemos retomar eso, ¿no? La parte en cómo el uso de la tecnología, el uso de las famosas TICs, ayudó mucho en esta pandemia, ¿no? Ya la transformación de ir a hacer los trámites a las instituciones de forma personalizada y que ahora todo lo puedes hacer a través del celular. Principalmente un antecedente en lo que se puede hablar de los smart contracts, si son aquellos tipos de herramientas tecnológicas a través de programas especializados y que a través de una tecnología denominada blockchain protege principalmente a la información contenida en estos contratos inteligentes. Un ejemplo claro que ha sucedido es en el sistema financiero. Te lo comento, ¿no? La transformación de un ecosistema de tradicional a un ecosistema netamente fintech y te lo quiero poner como parteaguas porque recuerda que todas las operaciones que realizamos para algún pago o algún servicio lo hacemos a través de una aplicación, a través de nuestro banco, ¿no? Y todo aceptamos las condiciones que nos estipula al hacer una transferencia, al hacer el pago de algún servicio y es parte de un clausulado, de un contrato inteligente porque realmente toda esa operación viene encriptada a través de una cadena tecnológica denominada blockchain. Entonces, que va a determinar desde que Franklin le hizo una transferencia a Rodrigo y es una cadenita, esa cadenita de bloques pues va a especificar, va a ser un cifrado para determinar que la operación sí le llegó a Rodrigo. Entonces,
Eso es un parteaguas primordial y te lo pongo como ejemplo porque realmente todas las operaciones que realizamos de servicios financieros lo realizamos de manera tradicional. Ahora es pocas veces que puedes tú llegar al cajero, realizar un retiro, porque hasta para eso ya no necesitas el plástico. Lo puedes hacer a través de la aplicación y lo puedes hacer a través del uso de CODI, SPAY o diversos tipos de herramientas tecnológicas que nos están ayudando a evolucionar al sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que se está ayudando principalmente? Es eliminar el dinero fiduciario, hablando del sistema financiero, ¿no? Entonces, todo es a través de una transferencia electrónica, principalmente porque recuerda que nosotros al momento de solicitar una tarjeta de crédito o de débito, ¿qué nos piden? La identificación oficial, tu dirección, tu nombre completo, tu CURP y que digas, bueno, que te tomes una fotografía con el INE donde se muestre principalmente el rostro y sobre todo también porque hacen un escaneo de la voz. Entonces, imagínate, con eso en 5 o 10 minutos te aprueban una tarjeta de crédito. Entonces, a través de este tipo de herramientas, de este tipo de aplicaciones, han ayudado principalmente a evolucionar de cómo vamos a contratar un servicio financiero. Y es a través de un contrato inteligente, porque tú lo estás aceptando a través de una aplicación. Y luego esa aplicación te determina, te dice, ok, te determino un crédito de 5,000 pesos. Bueno, la tarjeta, el plástico te llega en 8 días hábiles o 15 días, pero desde ahora ya tienes una tarjeta electrónica en el cual tú puedes realizar diversas operaciones, pero le tienes que dar a aceptar, aceptar a todas las condiciones, a todo el clausulado que nosotros firmamos sin leer en la institución de crédito, es decir, en estas instituciones bancarias, ¿no? Entonces, esa es la evolución que hemos tenido principalmente por el uso de la tecnología. Entonces, realmente se ve en favor a la cuestión del tema del COVID, ¿no? Pasamos de un sistema netamente tradicional a un sistema de uso de plataformas electrónicas. Por eso te digo que a través del celular, a través de esta computadora, pues tenemos mucha información. Entonces ya nos pueden hacer el escaneo del iris, el escaneo de la voz, el uso de la huella digital para el acceso a la plataforma. Entonces, todos estos celulares inteligentes han ayudado a crear este tipo de herramientas como son los smart contracts para poder aceptar todo tipo de servicio. Entonces, principalmente yo lo aboco al sistema financiero porque es donde mi rama de especialización. Entonces, y lo ejemplifico así porque realmente es a donde vamos a evolucionar. Obviamente, para que en el caso de México ya esté legislado el tema del smart contract y toda esta cuestión, pues también tenemos que modificar el tema del Código Civil, ¿no? En el apartado de contratos, porque tenemos una serie de contratos y tú también sabes, mi estimado, Rodrigo, que nosotros como fiscalistas, pues nosotros le damos un efecto fiscal a los contratos de carácter civil, que son netamente civiles y mercantiles. Entonces nosotros le damos ese tinte. Ahora tenemos que ver y buscar una legislación como lo está haciendo España, como lo está haciendo la Unión Europea, sobre la legislación de la modificación y la incorporación del uso de las tecnologías de la información para este tipo de contratos inteligentes. Entonces, desde ahí podemos empezar principalmente a señalar algunas características generales de estos smart contracts. Fíjate ahí, Frank, que con lo que acabas de comentar otra vez, y luego me sucede mucho cuando me acerco a gente especialista como tú, me empiezan a surgir bastantes ideas. Lo primero estás comentando, el antecedente del smart contract es una cadena de bloque conocida como blockchain. Para efecto de la gente que nos está viendo y que también tú ahí, Frank, también sabes que también doy algunas pláticas sobre criptomonedas, sobre temas contables y fiscales de los efectos de estas criptomonedas. Y normalmente les empiezo a platicar a la gente que en la cadena de bloques o el blockchain, para efectos de poderlo entender de mi lado, de mi profesión, que pueden ser los contadores, es como si fuera un registro de libro de mayor donde llevamos un control específico de entradas y de salidas para efecto de poderlo tener, que es un poquito lo que tú estás explicando sobre un bloque.
un bloque, es como si fuera un registro contable que yo pudiera estar efectuando. La suma de todos los registros sería la cadena total que al final de cuentas me va a dar información. Pero como tú lo estás explicando, es la otra cara de la moneda porque es la cuestión del lado legal contractual, que es una recopilación de cláusulas que se van a ir incorporando a la cuestión de blockchain. Y déjame ponerlo a ver si es algo correcto. Causa-efecto, donde yo doy una causa y de acuerdo a la solución de la causa va a tener un efecto de sí o un no. Eso, digamos que ahorita para poder agarrar la cuestión del hilo de lo que acabas de comentar. La otra, también estás describiendo a un tipo de contratos que también se conoce como el estarle apretando y que sin leerle le estoy dando a aceptar, aceptar, aceptar. Ese tipo de contratos es más bien, es una adhesión al contrato que previamente ya está diseñado, está postulado. Muchos de los que tenemos redes sociales es lo que estamos haciendo. O sea, no ponemos la regla ni estamos llegando a un convenio, sino estamos adhiriéndonos a un contrato previamente establecido que también forma parte de ese contrato inteligente, como tú estás hablando con la cuestión de la evolución. Sí, mira, hay algo muy importante y te lo digo, por eso te hablaba del tema de la evolución de un sistema financiero tradicional a un sistema financiero netamente con el uso de las tecnologías, con el tema de fintech. ¿Por qué? Porque realmente tú lo estás diciendo. Nosotros cuando vamos a hacer un trámite personal por la solicitud de una tarjeta de crédito o por la solicitud de una tarjeta de débito, pues nosotros teníamos que acudir a la institución, ¿no? Sabíamos que nos cobraban por el servicio y todo, pero también hay algo muy importante y en estos contratos de adhesión, porque sí realmente en estos contratos inteligentes serían contratos inteligentes, contratos adhesivos inteligentes. Porque cada vez que nosotros realizamos una operación, como tú bien lo dices, nos están adhiriendo cláusulas, una, que nos pueden ayudar a respaldar la operación y otra también que en nuestro caso, pues también a respaldar los cobros que hace la institución por realizar este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, realmente, y nos hemos dado cuenta que hasta en las instituciones, pues se ha disminuido también el uso del personal de recursos humanos. Entonces, si habían 10 cajeros, ahora ya hay 5 o hay 7, y de esos 7, pues te van atendiendo de forma, consecutiva, pero son pocas personas que acuden directamente al banco, ¿no? Por hacer alguna transacción netamente en efectivo o por otro tipo de operaciones. Pero ¿qué es a lo que voy? Respecto a este uso de tecnologías, y tú bien lo mencionaste, esta cadena de bloques denominada blockchain, como tú mencionaste, es una tablota de Excel, por así decirlo, que va a registrar operación tras operación y que al final me va a dar un cifrado de esa tecnología. Obviamente, por eso, al momento de yo señalaba que a nosotros al incorporar estos contratos inteligentes tenemos que legislar principalmente en el Código Civil y una ley que especifique la regulación de la tecnología que se va a utilizar. Porque también recordemos que a través de esa tecnología a veces es imposible modificar el clausulado o cómo le vamos a hacer para modificar ese clausulado. Entonces son características importantes que debemos de entender de estos contratos inteligentes, porque a simple vista, pues los contratos inteligentes, como los mencioné desde un principio, son aquellos programas almacenados en esta cadena de bloques y que se van ejecutando de acuerdo a todas estas condiciones predeterminadas. Entonces, por lo general, se van a utilizar principalmente para automatizar la ejecución de acuerdo a los participantes. Por eso decimos que aceptamos, ¿no? Estamos seguros y de inmediato el resultado. Y también es importante que sin la participación de un intermediario o pérdida de tiempo. También puede automatizar el flujo del trabajo activando la siguiente acción cuando se cumplen las condiciones. Entonces, la función principal de un contrato inteligente es eliminar todas estas declaraciones escritas y que se transformen en esta cadena de bloques y a través del uso de las tecnologías, ya sea una computadora o un celular, se hayan cumplido y se hayan verificado esas condiciones predeterminadas. Por eso están estas denominadas aplicaciones, ¿no? Que utilizamos directamente en estas operaciones de servicios financieros. Pero estas acciones podrían incluir y derivar fondos
a las partes apropiadas, ¿no? Registrar, enviar notificaciones. Entonces, esta cadena de bloques pues va a actualizar cómo se completa la transacción y qué va a significar esa transacción que no se puede cambiar o las partes a las que se le ha otorgado el permiso para ver ese resultado. Entonces, es algo muy importante en el cual nosotros nos encontramos ahorita en un gran parámetro para poder realizar esta sinergia, porque recordemos que ahorita ya con el tema de la tecnología, pues nosotros los abogados, pues tenemos que entrarle a lo que es el tema del legal tech, que es el abogado tecnológico. Entonces, obviamente tampoco vamos a ser expertos, ¿verdad? En ingeniería, en software, pero sí entender cómo se regula ese tipo de tecnología. Nosotros también, y creo que nos hemos enfrentado a que muchos de los órganos jurisdiccionales pues no van a saber cómo actuar ante este tipo de infracciones o aquellas, bueno, que aquellas acciones puedan generar un delito a través de este uso de las tecnologías. Y lo hemos visto, ¿no? Solo con el robo de identidad, un ejemplo que se han hecho a través de nosotros, ¿no? Ponte que me pasó a mí, me hackearon el WhatsApp y que estaban pidiendo dinero a mis amistades, ¿no? Un robo de identidad a través de WhatsApp, teniendo alguna información. Y dices, ok, pero la policía cibernética no ha llegado a tener un fin. Entonces tenemos que tener, principalmente para poder regular esta tecnología de los contratos inteligentes o smart contract, tenemos que tener una red de ciberseguridad, porque tenemos que darle seguridad y certeza a las personas que van a participar en esa transacción. Si va a participar Franklin o si va a participar Rodrigo, cómo vamos a generar ese respaldo jurídico? Entonces, por ahí creo que tú ya lo hemos visto y lo hemos platicado por teléfono antes de esta charla, que hemos visto cómo ha evolucionado a nivel mundial este tipo de tecnología y sobre todo utilización de estos tipos de contratos inteligentes denominados smart contract, ¿no? Oye, Frank, en vinculado con lo primero que decías en el primer bloquecito y ahorita de todos modos lo voy a volver a conjuntar con esto que quiero preguntarte, porque dijiste que es importante que este tipo de contratos aparezcan regulados o ya normados dentro de la legislación civil, porque ahí está la cuestión de los contratos. Y también puedo contar un poquito de experiencia que hace algunos años, antes de la pandemia, que ya se empezaba a tocar sobre este tema. Muchos de los que están en el ecosistema fintech, en el ecosistema tecnológico, financiero, criptomonedas, activos virtuales, estaban procurando o estaban tratando de incorporar un tercer tipo de bien. Tenemos bienes que pueden ser tangibles, bienes intangibles y inscribir o que se generaran bienes virtuales, que es todos estos que al final de cuentas estarían entrando. Porque ahorita lo que está describiendo de este contrato, por la utilización de la tecnología de blockchain, es un documento virtual, digital, que existe en el mundo cibernético, en el mundo virtual, que al final de cuentas esto va a ser muy difícil el que lo pueda yo ver materializado. Ya tenemos compras de activos virtuales, tenemos NFTs que se están negociando, obras de arte, que al final de cuentas no los puedes tocar, pero no pueden llegar a ser un derecho intangible, sino tienen que estar en una existencia legalizada en el mundo virtual. Y antes también de regresar un poquito a la palabra ahí, Estefan, también decir que justamente lo que está diciendo, el buscar la seguridad de una fortaleza jurídica que le dé seguridad, porque en la cuestión tecnológica, supuestamente el blockchain le daba esa cobertura de tranquilidad a comparación de una simple transacción bancaria, que el blockchain lo que da es una seguridad hermética y que se utilizan algoritmos para poder ver si alguien pretende hacer alguna modificación y hay muchos mineros que al final de cuentas ven si quiere alguien cambiar o alguien está haciendo, se logra identificar en qué momento hay una ruptura del cadena. Hay algo muy claro que tú estás mencionando y lo has visto en la práctica. Cuando se inicia el tema de las criptomonedas, inicia en una tecnología blockchain. Obviamente no nos vamos a meter con características de las criptomonedas, pero sí de las personas que operan y las utilidades que se obtienen
por ese tipo de operación de las criptomonedas. ¿Por qué? Y tú como experto también lo has mencionado, o sea, tú aconsejas a tus clientes o a ciertas personas que tengas ahí, ya sea personas físicas o morales, que inviertan en este tipo de criptomonedas, dices, ¿cómo puedo yo retirar mis utilidades de esa criptomoneda a la cual yo le invertí? Entonces, ok, mira, pues haz de cuenta, al momento de nosotros iniciar a invertir en este tipo de criptomonedas, pues hay un contrato inteligente. O sea, no como tal, en una regulación como tal, pero sí con un tipo de clausulado. Entonces, y ese clausulado es decir que tú aceptas esas condiciones, porque esa fluctuación, como te puede dar mucha utilidad, como también te puede dar un déficit. Entonces, ¿sabes qué? De invertir 5 millones, pues esos 5 millones se convirtieron en 25, pero también se puede convertir en 0 pesos. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar si realmente estamos abordando la temática desde un punto de vista neutral, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a darle certeza jurídica a esa operación? Entonces, como no, por eso decía, desde mi punto de vista y desde tu punto de vista, es realizar las modificaciones necesarias al tema de la regulación de contratos al Código Civil, porque tiene que estar regulado, es decir, especificar las características de un contrato inteligente, smart contract, y por otro lado, ¿qué tecnología lo respalda? Tener una legislación especializada en tema de la tecnología blockchain, porque es la que me va a respaldar esa operación, es la que va a respaldar todas aquellas actuaciones. Una. Y también lo que nos vamos a afrontar más adelante, mi estimado Rodrigo, es cómo van a resolver los órganos jurisdiccionales cuando exista una problemática, porque realmente se va a identificar quién inició la operación y quién va a ser ahora sí vamos a hablar de beneficiarios, ¿no? ¿Quién va a ser el beneficiario final, por así decirlo, ¿no? ¿Quién gana esa utilidad? Entonces, oye, pero también cómo se regula este tipo de aplicaciones. ¿Vamos a tener una regulación específica en temas de ciberseguridad? Entonces, son cuestiones importantes que nosotros nos hemos afrontado y sobre todo principalmente lo que se nos van a afrontar los notarios públicos, porque ellos tienen que meterse más al tema del legal tech, al tema de la regulación de este tipo de contratos, porque recordemos, también hay muchas empresas que se están creando ya de manera tecnológica. Entonces, ¿cómo vamos a poder operar este tipo de contratos? Entonces, desde ahí empezamos. Obviamente, pues México ha sido de que copiamos y pegamos de otros países, ¿no? Pues vamos a ver cómo realmente en unos años, no sé, 3, 4 años, vamos a ver si realmente aparece una regulación que nos ayude a entender cómo podemos, primero, entender qué es un contrato inteligente, cuál es su contenido, cuáles son las características y cuáles son los beneficios y también las consecuencias de utilizar un contrato inteligente. En segunda, la regulación de la tecnología del cual va a ser utilizada para este tipo de contratos. Obviamente tenemos que hacer una clasificación de los contratos inteligentes. Pueden ser contrato inteligente de compra-venta, de de todos los contratos que hay establecidos en el Código Civil. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a llevar al tema del respaldo de los participantes del contrato de un sistema de ciberseguridad? Porque recordemos que todos este tipo de plataformas, hay un 90% de, como tú dices, los mineros, ¿no? Que ellos pueden hacer las modificaciones y te pueden ayudar a modificar. Entonces, nosotros, como abogados o como notarios públicos, nos vamos a apoyar de este tipo de personas que nos ayuden a entender este tipo de programación. Por eso decía que nosotros no nos vamos a volver programadores, nos vamos a ayudar de este tipo de especialistas para entender este tipo de herramientas. Ok, pero si hay una vulneración, ¿qué consecuencias tiene? Entonces, ¿cómo vamos a afrontar el tema de la ciberseguridad? Entonces, son temas que ahorita nos estamos aventando al sartén, ahorita, pero posteriormente, pues es lo que nos vamos a enfrentar en la realidad, porque nosotros lo vivimos día a día en la práctica. Nosotros damos la consultoría principalmente a nuestros clientes y nos preguntan, oye, ¿me conviene hacer un contrato inteligente por el tema del uso de las criptomonedas? Pues tú vas a dar tu opinión, mi estimado Rodrigo, y vas a decir, pues sí,
pero aquí en México no existe una regulación, entonces, ¿cómo te podemos respaldar? Pues mira, por esto, por esto. Entonces, esto tú puedes recuperar por ciertas cuestiones o por cierto tipo de operaciones, pero no hay hay legislaciones internacionales que están avanzando en ello, pero no una legislación nacional que nos puede enfocar una línea en el cual nos ayude a entender todo este tipo de herramientas para el uso de buena forma de estos smart contracts. Ahí lo que puedo retomar, en el 2018 se genera la ley FinTech, pero como ahorita lo estás comentando, realmente no es basta y al final de cuentas podría decir que estamos en pañales con lo que puede ser con otros gobiernos, hablando de una legislación FinTech. Eh, no sé si me pueda yo permitir en hacer un ejemplo para la gente también que nos está viendo, para efectos de ver el impacto de un contrato inteligente. Frank, ahorita nos estabas comentando que como contadores, como administradores, abogados, que estamos viendo operaciones económicas, nosotros debemos de darle la fortaleza en nuestras respectivas trincheras sobre los movimientos que tenemos de un contrato, que sería un convenio, un acuerdo de voluntades, esté plasmado en donde esté plasmado, sea verbal, sea escrito o ahora hasta tecnológico. Voy a poner este ejemplo. Rodrigo le va a transmitir 10 criptomonedas a Frankie. Si en el Super Bowl los jefes de Kansas City le ganan a las Águilas. Pero si ganan las Águilas, Frankie tiene que darme un NFT o me tiene que dar una obra de arte digital que va a pasar a mi propiedad. Lo que estamos haciendo realmente sería un contrato que me da causa-efecto. Dependiendo los resultados de un partido, se va a generar en forma automática sin ese intermediario que acabas de comentar también hace ratito, en el cual el contrato va a ver que si ganaron los jefes de Kansas City, automáticamente lo mismo le va a tener que dar 10 criptomonedas a la cuestión de Frank, porque el contrato, por el nombre lo dice, smart contract o contratos inteligentes, automáticamente sucederían algunos efectos, obviamente analizados y clausulados, siempre y cuando hubiera un acuerdo, porque también lo has estado diciendo, también lo comenté, que existe otro tipo de contratos inteligentes que son adhesiones y que ahí ya no tienes un punto de decisión, sino que al final de cuentas harías lo que ya está previamente solicitado y escrito. ¿Funcionaría este ejemplo para poder hablar de este smart contract? Sirve de mucho, sirve de mucho, amigo, porque estamos en la actualidad, nos estamos enfrentando principalmente cómo, cómo vamos a regular este tipo de actividades. Tú lo mencionaste, en materia fiscal lo hemos visto. Para regular el tema de las ganancias de las criptomonedas, el ejemplo, nos tenemos que ir a las normas de información financiera en la C22. Imagínate, no tenemos una regulación que nos determine que si Franklin tuvo una utilidad de las 10 criptomonedas que tú me enviaste. Entonces, no hay un soporte legal que diga y que yo esté obligado a pagar ese tipo de utilidades, por ejemplo, ¿no? Ahora es importante entender cuáles son aquellas características primordiales de esos contratos inteligentes. Ahora vamos a otro tema importante, amigo, y es, oye, ¿quiénes van a operar este tipo de tecnologías? Se van a hacer a través de concesiones, a través de empresas programadoras, a través de aquellas herramientas que nos van a ayudar a entender cómo se va a llevar la regulación del contrato y quiénes van a estar autorizados a tener esas minas que tú hablabas, ¿no? De esa tecnología blockchain, porque también solo estamos hablando de los derechos y obligaciones que pueden tener los participantes de ese contrato inteligente, pero no hemos visto también que si dentro de la legislación de la tecnología blockchain que se opera, va a operar este tipo de contratos, ¿qué empresas y qué requisitos se les va a solicitar para que operen este tipo de tecnología? Porque recordemos que también tenemos que remontar
que este tipo de contratos inteligentes los tienen que manejar al 100% los notarios públicos, porque estamos cambiando de un contrato netamente escrito con la legislación que aún tenemos en el Código Civil a un contrato inteligente a través de una herramienta tecnológica. Entonces, son temas que realmente, y tenemos un gran parámetro de aquellas características que podemos abordar de este contrato inteligente o de un denominado smart contract. Oye, Frank, y también en esta perspectiva en un tema evolutivo, pues bueno, yo creo que esta ciberseguridad que estás diciendo, como países, se van a ir adecuando, ¿no? ¿A qué también hago referencia? El mandar videos de jóvenes o alguien que tenga un ciberbullying o un tema que ya tenga que ver con aspectos sexuales, se están desarrollando facultades para autoridades en diferentes partes del mundo que ya están persiguiendo ese tipo de cosas. Al igual que nosotros en el lado de la institución privada, nosotros nos estamos adecuando a las nuevas tecnologías, la autoridad se tiene que ir adecuando. Y mientras más tarde lo haga, al final de cuentas, pues, se les va a quemar muchas cosas y que esto puede orillar a que sí haya, por ejemplo, lavado de dinero utilizando este tipo de tecnologías. Que para efectos de esto, de las criptomonedas o activos virtuales, aunque se ha hablado mucho a nivel internacional, también vamos muy lentos con la regulación a nivel de estos activos virtuales. Y eso lo que está haciendo es que la delincuencia organizada, que tiene más ideas para poder hacer cosas, les estén comiendo el mandado en diferentes funciones, hasta el momento en que van a llegar a toparse con pared, ya sea de una organización autoritaria a nivel internacional, pero va a tener que llegar un punto en que todos vamos a tener que estar remando al mismo son. Y eso es el caso de muchas cosas que tienen que ver con la economía, ¿no? Tratados de libre comercio, intercambio de información, tratados para evitar la doble tributación. O sea, hay muchas cosas que se hacen a nivel internacional, pero ponerse de acuerdo con diferentes países, diferentes formas de pensar, diferentes idiosincrasias, diferentes intereses internacionales, hace que todo esto se complique y que se vuelva más letargo la legislación. Tú pusiste el ejemplo claro, amigo. Mira, realmente vamos a afrontar a muchas de las consecuencias que nos afrontamos cuando hay una reforma de carácter integral. Nosotros tenemos que reformar de carácter integral el Código Civil. Y principalmente por eso abordamos desde un principio el tema de los derechos y obligaciones de los participantes, pero dejamos a un lado el tema del uso de la tecnología, el uso del tema de la ciberseguridad. Y tú lo mencionaste, a veces la autoridad se queda atrás. Y el ejemplo claro lo tenemos en el sistema financiero, de un sistema tradicional a un sistema netamente de ecosistema fintech, porque pasamos de una economía tradicional a una economía digital, netamente. Entonces todo se está regulando a través del uso de la tecnología. Pero recordemos, cuando nosotros hablamos de programas de cumplimiento, de compliance, hay un riesgo en todo. Y ese riesgo residual pone en válgase la redundancia, en riesgo toda la información que nosotros tenemos en nuestras nubes, en este tipo de plataformas y en este tipo de tecnología, porque también, recordemos, viene un hacker, o sea, de los meros meros, y puede ser que rompa todo ese minado y desaparezca el contrato como tal. Entonces, ¿cómo voy a respaldar toda esa información contenida en esos contratos inteligentes? Por eso decía, quienes van a tener la concesión, autorización, permiso, como se le quiera denominar, para crear este tipo de tecnologías, porque en la actualidad, ya en Europa, pues están hablando del notario digital o del notario artificial, donde todo lo escrito está pasando con el uso de la tecnología, pero se están apoyando de ingenieros y de empresas que les están ayudando a entrar a un legal tech. Por eso estamos hablando de esta transformación de la tecnología. Ahora, en el caso de México, pues estamos en pañales aún,
porque tú lo mencionaste, o sea, somos pocos los abogados que nos adentramos al tema para entender este tipo de contratos inteligentes. ¿Y por qué? Porque se da en la práctica, tú lo dijiste. O sea, yo, ayudo a personas a que trabajen o inviertan en el tema de criptomonedas, ¿no? Y existe un tipo de clausulados que se le puede denominar tipo de contrato inteligente. Ok, pero no existe una regulación aquí en México que me respalde. Me puede respaldar en Europa, me puede respaldar en Estados Unidos, pero en México no. Entonces, ¿a qué instancia voy a acudir si solo me respalden en otro país y en mi país no? Entonces, es una serie de horizontes, de vicisitudes que tenemos que tomar en cuenta para buscar que México empiece a regular este tipo de contratos inteligentes. Ahí estaríamos, en este caso, y tú bien lo sabes, amigo, ¿no? Entonces, son temas que realmente dices, bueno, voy a entender qué es la tecnología blockchain. ¿De qué consta la tecnología blockchain? ¿Cuáles son los elementos que tiene esa tecnología blockchain? Pero también tengo que hacer un análisis de esa tecnología blockchain para determinar si existe un riesgo de que me rompan ese minado y en lugar de que me favorezca el clausulado, este, pues me pueda perjudicar porque me modificaron todo el clausulado y yo acepté esa condición. Entonces, son riesgos que debemos de aceptar y lo hemos aceptado. Nosotros lo hemos aceptado. Ahorita te estaba hablando, ¿no? Del hackeo de cuentas de WhatsApp, de Telegram. Entonces, nosotros aceptamos el uso de ese tipo de aplicaciones y sabemos también las consecuencias que puede suceder. Ahí también se me ocurren otros ejemplos, por lo que acabas de comentar, y tiene que ver con el ámbito fiscal, ¿no? Imagínense que yo ya empiezo a hacer operaciones con Smart Contract, con ciertas utilizaciones virtuales, digitales, y llega la autoridad y me dice, es que no hay materialidad porque no encuentro en ningún tema legislativo que lo puedas hacer deducible el tipo del gasto que estás haciendo, porque el contrato ni siquiera lo estamos viendo físicamente, porque ni siquiera lo puedes imprimir. Entonces, no le van a dar materialidad. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a ir a pedirle ayuda a la PRODECON, también la PRODECON no nos va a poder ayudar, vamos a subir a niveles jurisdiccionales para la cuestión de algún amparo, para poder ver una solución y también los jueces también van a tener ese problema y ellos van a tener que buscar a un perito y que también vamos a tener una deficiencia en peritos por lo novedoso que puede ser el tema. Si no nos ponemos las pilas como tema mundial, porque no el problema no solamente es de México, sino sería a nivel mundial para poder tener ciertas líneas, esto se va a convertir en algo caótico, por lo menos mientras hagamos el cambio, ¿no? El cambio generacional, porque ya después va a ser todo normal, como si siempre estuviéramos hablando. Y esto lo vinculo entonces con otra pregunta. Hoy, Frank, pudiera yo meterme a hacer contratos inteligentes y esto sería caro, más o menos caro, súper caro. Y entonces, ¿para qué me meto si me va a costar mucho? Sería una de las preguntas que también seguramente te han hecho tus clientes. Realmente nos saldría muy caro, ¿eh? Porque no tenemos una. Principalmente por eso le decía, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una regulación de las empresas, ya sea personas físicas o morales, hablando fiscalmente, de que van a prestar esos servicios? Unas van a estar reguladas por el gobierno, no van a estar reguladas por el gobierno, qué legislación las va a, qué requisitos para operar les van a solicitar, si realmente, por eso te decía que en otros países ya están operando y por eso entraba la figura del notario artificial, porque ya está hablando de temas de smart contract, ¿no? Que ya lo están operando a través del uso de la tecnología. Aquí te digo que tenemos ese problema, y yo se lo mencionaba a mis alumnos el semestre pasado, que sobre todo en nuestro estado, Chiapas, es uno del sureste, siempre somos los estados que más nos golpea. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso, bueno, en muchas partes no se tiene acceso a la tecnología como debería tenerse, ¿no? Y sobre todo, ponte Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara,
Puebla, son algunos estados donde ya se estaba hablando de temas digitales, en temas registrales, en temas notariales. En tema de Chiapas, pues apenas nos van a capacitar para que puedan tener este, ciertos usos del registro público y del comercio y sacar una cita y que te den determinados requisitos y que no te regresen, porque todo el trámite es netamente presencial. Entonces, llegas a perder todo el bendito día y hay algunas plataformas, yo me he dado cuenta que en otras ciudades, pues adelantas los trámites, te dejan subir la información y te dan un formato para pago y posteriormente nada más es recoger el documento. O te llega una notificación y te dicen, no, tiene una cita, genera una cita para recoger tal trámite, ¿no? Y eso es lo que veo yo. En este caso, vamos a ver que la Ciudad de México, que Monterrey, Guadalajara, Puebla, van a ser aquellas ciudades en el cual va a iniciar todo este proceso para la incorporación de estos contratos inteligentes. Pero no es de manera genérica, sino es de manera parcial, porque no todos los gobiernos ven la necesidad de este tipo de cambios en nuestra legislación. Entonces, es lo que ha pasado y te pongo el ejemplo claro. Nosotros, haz de cuenta, cuando iniciamos con el tema penal de un sistema tradicional a un sistema de corte acusatorio, pues cada uno tenía sus diversos códigos procesales antes de que entrara un Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahora, pues el problema es tener un código penal único porque cada estado regula sus propios delitos. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder en el tema de la regulación de los contratos que tenemos en todos los códigos civiles de los estados? Entonces, vamos a tener una ley federal o tenemos que hacer la modificación de que, oye, lo adoptó Ciudad de México, cuando lo adopta Chiapas, cuando lo adopta Oaxaca, cuando lo adopta Puebla. Entonces, ese es lo malo que tenemos en México, ¿no? Cuando queremos adoptar algo de manera genérica, no lo hacemos, lo hacemos de manera parcial. Y no ayuda en nada ese tipo de atrasos porque hay algunas ciudades que están muy avanzadas, como te digo, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y en el caso de Chiapas dices, pues por eso a veces nos dicen que estamos con guaraches, ¿no? Por el tema de que no se ha avanzado y porque también, es como una grosería, pero también el gobierno no ayuda en nada. En lugar de que ayude a que nosotros avancemos en todos nuestros servicios de carácter electrónico, pues todavía lo hacemos de forma tradicional. Entonces, ahora, desde mi punto de vista y desde tu punto de vista, como lo que hemos charlado, pues es una tecnología netamente carísima para poder regular y poder trabajar este tipo de contratos inteligentes. Bueno, si te adelantas con el uso de la tecnología, ¿qué respaldo vas a tener? Solo tal vez con alguna legislación internacional. Pero aquí en México, ¿con qué respaldo vamos a tener? Pues es nulo, ahorita no tenemos ninguna legislación. O al menos yo no tengo conocimiento de que se esté buscando eso. No sé si tú tengas algo de qué comentar sobre ello, amigo. No, estamos hablando que, como dices, el problema fue también de la pandemia, retrasó muchas cosas que íbamos a tener evolución y se fueron hacia otros lados. Eh, Aquí yo creo que antes también de cuestiones legislativas que tengan que ver con economías digitales, primero se tienen que ver derechos humanos y justo, se ha estado trabajando y se van a ver muchas más cosas. Por eso yo pensaría que la impresión que tú estás dando, que esto la gente ahorita no lo está poniendo a la luz para efectos de poder legislar, es porque se le está dando supuestamente prioridades a otras cosas. Y por eso es que no tenemos tanto, pero sí hay varios foros, hay varios compañeros, abogados, contadores, empresarios, economistas, ingenieros, que andan buscando justamente este tipo de modificaciones para tener una tranquilidad, porque también esto, como dices, es caro, es muy caro, y mientras más gente esté involucrada, esto se puede convertir en algo más barato, y eso lo que va a ayudar es que haya competencia y al final de cuentas va a ayudar para muchos aspectos. Oye, Frank, Te, lo co- te comento algo en la práctica y voy a quemar a mi estado y voy a quemar a la facultad de Derecho. Entonces, de acá de Chiapas.
El plan de estudios, netamente obsoleto en el tema de notarial y registral, que fue una de las materias que yo di. Entonces yo me tomé la libertad, eso, bueno, que nos dan la libertad de cátedra y dar estos temas innovadores. Los alumnos se quedaban asombrados al momento de decir, no manche, profe, o sea, son temas que realmente debemos de conocer y lo están viviendo día a día. Les ponía el ejemplo del uso de nada más de la aplicación cuando les llega la beca, ¿no? Entonces dices, ok, aceptas, haces transferencias, haces pagos. Desde ahí es un uso de la tecnología. Entonces, no solo lo vean por el uso del Facebook, del Instagram, no, vean el uso que le debemos de dar y también la transformación que tiene que tener el abogado con el uso de la tecnología. Y te voy a comentar que ahorita estoy asesorando dos personas en Tesina y una está hablando sobre los contratos inteligentes. Entonces, la maestra que le tocó como asesora principal, porque yo como no soy maestro de tiempo completo, no me dejan ser asesor, pero yo estoy llevando el contenido de la tesina, no sabe, ni sabía que era un contrato inteligente, imagínate. Entonces, desde ese grado, principalmente, hablamos de la enseñanza del derecho en las facultades, ¿no? Que son programas netamente obsoletos que no van de acuerdo a las modificaciones que se tienen día a día y sobre todo porque también, discúlpeme, pero ahí voy a ser netamente claro, pero entran en la mediocridad. Entonces piensan que nada más el alumno, porque lee el Código Civil, lee el tema de los lineamientos del registro público, la propiedad del comercio y las funciones del notario, la ley del notariado, van a ser las mismas. No, las reglas están cambiando día a día. Entonces tienes que ser un abogado tecnológico, tienes que ser un abogado proactivo. Pues si no te quedas en la mediocridad y te quedas en absoluto desconocimiento de la ley. Entonces, ¿qué nosotros lo que buscamos y realmente es que a través de este uso de los contratos haya más gente interesada? Yo he escrito un par de artículos sobre el tema de smart contract y he tenido muy buen recibimiento. Entonces, dices, ah, mira, y tú también has escrito sobre ello, amigo. Entonces dices, son pocas los abogados que nos estamos adentrando a este tipo de herramientas tecnológicas, que muchos no lo están haciendo. Entonces, y sobre todo también sabes dónde hay mucho retroceso en los notarios. Y empezó primeramente con el tema de prevención de lavado de dinero. ¿Cuánto reuso hubo por parte de los colegios de notariado? Ahora están con eso, pero ya están retrasados porque ya se debe utilizar la tecnología para todas las operaciones que ellos realizan y no lo están utilizando. En España Sí, ya son notarios artificiales, por así se les llama, porque están sumergidos con el uso de la tecnología, el cual México no. Entonces son problemas que nos vamos a enfrentar y nos tenemos que enfrentar día a día porque nos está golpeando a nivel internacional todo este tipo de innovación. Y tú lo mencionaste, no solo en el actuar nacional, sino internacional, porque tenemos clientes que tienen operaciones con partes relacionadas. Y ahora sí, ¿sabes qué? Pero es que nosotros tenemos esta regulación y ahora ya no quiero hacer un contrato por escrito. Vamos a hacer un contrato inteligente con estas características, con este uso de la tecnología, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, ¿va a estar respaldado o no dicha operación? Tal vez por el país donde se realizó, sí. Pero si yo quiero llegar a una instancia nacional, ¿qué respaldo tengo? Entonces, volvemos a lo mismo, amigo. fíjate que ahorita con toda esta explicación que nos estás dando, o sea, sí estoy viendo que en el futuro vamos a estar con este tipo de ya de contratos inteligentes. Y también te cuento un poquito de una historia que tuve por ahí. Cuando fue por ahí que se tiene ya la ley de PIORPI aquí en México, por ahí del año de 2015 se me acerca un notario para ver si yo le podía explicar los efectos fiscales y si por lo menos podía recibir un cliente suyo una venta de un terreno, este, criptomonedas, en una moneda que ni siquiera estaba de boga, que eran zetas. Entonces, todo ese tipo de cosas, como dices, los notarios se protegieron mucho porque tenían mucha responsabilidad,
Lamentablemente hubo algunos abogados por un caso de fideicomisos también legales que lo metieron a la cárcel y por eso es que muchos notarios tuvieron mucho recelo con este tipo de operaciones virtuales. También ahorita antes de continuar, de nueva cuenta invito a todas las personas que nos están viendo a que pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. Que nos ayuden a seguir creciendo en este canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venega, que compartan la información, ayúdenos a seguir creciendo. Ya llevamos más de 3 años en este recorrido subiendo contenido y creo que ha gustado mucho, pero todavía nos hace mucho más cosas para poder seguir creciendo. Así es que ayúdanos suscribiéndote, compartiendo, suscribiéndote también o dándole un like en la página de Facebook de Ramírez Venegas Consultores, o con mi nombre de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Búscanos en redes de cadena de distribución de podcast, en Spotify, iTunes, Google Podcast. Búsquenos y ayúdenos a seguir creciendo, suscribiéndose y compartiendo. Frank, ¿dónde te pueden localizar para efectos de alguna asesoría privada o algo que necesitara alguien en particular? ¿Dónde te pueden localizar? Gracias amigo, pues miren, y como aquí me voy a hacer promoción, yo también tengo en diversas capacitadoras, tengo programas donde ha tenido privilegio Rodrigo de participar en Census Capacitación. Tenemos un programa enfocado al compliance, pero no solo al tema penal, tema corporativo, fiscal, etcétera. Y también tenemos otro que va enfocado al compliance, pero a través de Yes Intelectual. Y otro que va enfocado al criptoderecho y al blockchain y todo este tipo de tecnologías a través del Instituto de Ética y Cumplimiento. Entonces ahí son redes donde comparto no solo con profesionistas nacionales, sino con internacionales estos puntos de vista. Y también me pueden localizar en mis redes sociales, en Facebook como Franklin Ruiz, en Instagram como Frank8825, LinkedIn como Franklin Martín Ruiz Gordillo, ya a los teléfonos 961-458-6616 y al 961-77-12375. Entonces, ahí, mi estimado Rodrigo, muchas gracias. Espero que no sea la primera ni la última vez en lo que podamos participar en tu programa. Agradezco mucho la apertura y sobre todo porque estamos dando puntos de vista diferentes y sobre todo de manera inicial de cómo se puede utilizar este tipo de herramientas tecnológicas para el uso de nuestra profesión del derecho y sobre todo que puede ayudar a principalmente a nuestros clientes, sean personas físicas o personas morales, que también vienen muchas dudas, ¿no? Y sobre todo los estudiantes, generarles esa motivación de seguirse preparando y no quedarse nada más con lo que se enseña en las facultades de derecho. Frank, dijiste primera y esperas que no sea la última y va a ser correcto. Esta va a ser la primera y seguramente va a salir más temas porque ha preguntado de smart contract, blockchain, activos, y aparte también ahorita de las redes que estabas promocionando, me ha tocado verte con algunos invitados a nivel internacional, hablando de NFTs, movimientos, smart contract, que también ayuda muchísimo el que tengas plática con gente internacional, porque también ellos lo están hablando a través de su trinchera. Y así también aquí, a ver si me puedes compartir algunos contactos también para poderlos traer para acá y al final de cuentas. Excelente, ya sabes, podemos hacer esta red y a ver si realizamos un foro en conjunto. Dame chance que yo quede un poquito desahogado porque vienen 2 libros más, que voy a sacar. Y ahí estamos apresuraditos, pero principalmente dame oportunidad y quiero generar algo contigo, algo nacional e internacional, pero que sean mesas de debate con personajes internacionales sobre estos temas. Y así, al final de cuentas, seguir creciendo con esta comunidad que acabas de comentar. Frank, ¿algo más que creas que el tema se haya quedado en el tintero? Pues han quedado en tintero muchos, pero los podemos ir desarrollando en otras charlas, mi estimado amigo.
y sobre todo principalmente porque estamos aquí en la oficina aún y seguimos trabajando. Agradezco sobre todo esta apertura y sí, discúlpame, ¿no? Que te ha atrasado en esta parte de mi participación, pero sí vamos a seguir cosechando al mundo del derecho, al mundo del tecnológico, en lo que podamos aportar en el tema de Legal Tech y todas las cuestiones importantes. Pero sí, ya, bueno, yo no me veo programador, ¿verdad? Pero sí le vamos a entrar un poco más a la tecnología. Entonces, a ese tema vamos innovando y agradezco mucho la invitación, mi estimado Rodrigo. Pues ahí vemos en qué otra sinergia podemos participar y con mucho gusto ahí estaré. Muchas gracias ante la distancia, Frank. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por Gracias, acompañarnos. amigo. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.